Pueden tomar asiento, hermanos. En estos días, hermanos, se empieza en muchos lugares a conmemorar la vida, el sacrificio, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto a esto hay mucha confusión. O sea, hay gente que celebra la Semana Santa, principalmente en nuestros países, con las idas a la playa, con las fiestas, ¿verdad? Podemos ver algunos videos de mi país que la gente está yendo a las playas, a los lagos, y allí pues están celebrando, entre comillas, la Semana Santa, que de santa no tiene nada, ¿verdad? Para otros es un tiempo religioso, se va a un culto, se va a un servicio religioso una vez al año para Semana Santa. Aquí en este país, el domingo de resurrección, se acostumbra a llevar a los niños a jugar a los patios de las iglesias, a jugar y buscar huevos que supuestamente un conejo dejó por ahí, ¿verdad? Nada tiene que ver eso con la resurrección, pero muchas iglesias cristianas lo celebran así. Y es más que todo una religión. Para muchos cristianos es un culto más, es un tiempo igual. Pero el tema de esta mañana yo quisiera que habláramos, más que todo quisiera enseñar en esta mañana acerca de la expiación. ¿Cuánto entienden o saben de qué significa bíblicamente la expiación? Expiación. Ok. Es un término. En primer lugar, significado de la expiación. Expiación significa cubrir, desde el punto de vista bíblico, cubrir el pecado o limpiar el pecado. La expresión de expiación refleja la idea que por la gracia de Dios se elimina el efecto negativo del pecado en el ser humano o de la persona. En otras palabras, la expiación es el perdón del pecado en la muerte redentora de Cristo Jesús. Mediante la expiación, la obra de Cristo en la cruz, se nos cancela el pecado y a todo aquel que cree en Cristo. Esa cancelación de pecado tiene una consecuencia eterna, el cual nos lleva a entender que vamos a su presencia cuando morimos. Somos salvos por gracia a través de la expiación de Cristo Jesús, ¿verdad? Y obviamente también a través de la expiación de Cristo, que nos cubre el pecado, nos limpia del pecado, se da la justificación. A través de Cristo, su expiación, o sea, su sacrificio, su derramamiento de sangre, somos justificados. En 2 Corintios 5:21 dice, aquel que no conoció pecado, miren, Cristo no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros se lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Cristo, su expiación, a través de la expiación de Cristo, el sacrificio, el derramamiento de sangre de Cristo, somos justificados. O sea, nuestros pecados son perdonados y Dios nos ve justos. No nos ve como pecadores, sino justificados, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, de una manera sencilla, expiación es el perdón de pecado a través del sacrificio de la sangre de Cristo. En la antigüedad se hacía expiación, vamos a verlo más adelante. La expiación en el Antiguo Testamento era lo que se sacrificaban animales, se derramaban animales, sangre de corderos y machos cabríos para cubrir el pecado. Pero el pecado no era perdonado. A diferencia de Cristo, que es el cordero que dijo Juan el Bautista, y aquí el cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio de Cristo en la cruz, su derramamiento de sangre, quita el pecado. Cuando Dios ve a Guillermo Romero, el pecador Guillermo Romero, no ve al pecador Guillermo Romero. Ve a Guillermo Romero que está cubierto de la sangre de Cristo. Y a través de esa sangre, mis pecados son perdonados. Eso es la expiación. El hecho de cubrir y de perdonar el pecado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además del significado de expiación, tenemos que entender el día de expiación. En el Antiguo Testamento se especificaba
se tomaba un día especial que se llamaba el día de expiación. Es conocido también como el Yom Kippur. Eso lo pueden leer para los que están anotando. El proceso del día de expiación está en Levíticos capítulo 16, del 1 al todo el capítulo prácticamente. Pero en realidad el día de expiación lo que consistía era lo siguiente: se tomaban 2 machos cabríos y se echaban suerte, se presentaban y se hacía suerte. El que escogía para Jehová era el macho cabrío que se sacrificaba, y el que se escogía para Azazel, no Asael, Azazel, era el que quedaba vivo. O sea, se escogían 2 machos cabríos, uno se sacrificaba para Dios y el otro quedaba vivo. El que se sacrificaba se hacía para un sacrificio de ese animal, y se hacía todo el proceso, derramar la sangre y todo lo demás, pero era para expiación o perdón del pecado del pueblo. O sea, el sacrificio de ese macho cabrío era para el perdón del pecado del pueblo. Luego, después del sacrificio y de la ceremonia, Aarón o el sumo sacerdote venía y ponía sus 2 manos en el macho cabrío que había quedado vivo, que no se mataba, no se sacrificaba, y se imponía todos los pecados y se confesaban todos los pecados del pueblo, y se daba a ese macho cabrío y se le encargaba todos los pecados a ese macho cabrío. Azazel era el macho cabrío que quedaba vivo y se llevaba todos los pecados del pueblo. Luego a este macho cabrío se dejaba suelto en el desierto. El nombre de Azazel se ha interpretado como varias maneras, incluyendo como montaña áspera, pero en realidad el más término que se le aproxima es chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Entonces, el día de expiación, que hoy en día también se conoce como el Yom Kippur, era que se cogían una vez al año, se cogían 2 machos cabríos, uno se sacrificaba para Dios, otro, después del sacrificio, se le imponían las manos al macho cabrío que no se sacrificaba, que estaba vivo, y se le imponían todos los pecados del pueblo a ese macho cabrío. Esto era algo simbólico, algo que cada año se hacía para sacrificar ese macho cabrío para el perdón del pecado y transferir todos los pecados del pueblo al macho cabrío que estaba vivo. Obviamente, ese era una tipología de lo que Cristo iba a hacer al morir en la cruz por nosotros. Si gusta, leemos en Hebreos capítulo 7, 27. Hebreos capítulo 7, 27. Dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ¿verdad? En otras palabras, el sumo sacerdote hacía un sacrificio para él, para su perdón de pecado, después sacrificaba al macho cabrío que se sacrificaba y después le imponía las manos al macho cabrío que estaba vivo para transferir los pecados del pueblo. Pero lo que quiere decir aquí en Hebreos 7:27, que esto se hacía todas las veces del año. Era algo temporal, se cubrían los pecados, pero los pecados en sí no eran perdonados. Esta ceremonia se le llamaba el día de expiación. Una vez al año se hacía eso. Hoy en día no hay templo, no hay sacrificios. Y los judíos lo celebran con un día de ayuno. O sea, un día a partir de las 6 de la tarde hasta el día siguiente ayunan, tienen tiempo de oración, etc. en la sinagoga. Ahora, Cristo es la expiación completa. Dice Apocalipsis 13:8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el Cordero que fue inmolado del principio del mundo. O sea, Cristo era o es el Cordero
que iba a perdonar los pecados. En la antigüedad, el día de expiación, los pecados solamente estaban cubiertos, nada más, y cada año se tenía que hacer el mismo sacrificio. Ahora, el día de expiación se conoce como Yom Kippur, y este año se va a celebrar el 1 de octubre. O sea, el 1 de octubre los judíos van a estar celebrando el día de expiación. Eso es solamente para saberlo. Ahora, con la expiación, ¿qué es expiación, hermanos? Es el sacrificio de Cristo en la cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. ¿Verdad? No están cubiertos, están perdonados, limpios. Esa es la expiación de Cristo. Pero con esto trajo propiciación. Propiciación es un término que consiste en aplacar la ira de Dios. Mire bien, cuando uno no es salvo, lo que está detrás de uno es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Entonces, con la expiación, el sacrificio de Cristo, la ira de Dios es aplacada. Ya el que recibe la expiación de Cristo, el que recibe a Cristo, ya la ira de Dios no está sobre él. Ese proceso se le llama propiciación. Propiciación. Romanos 5, del 8 al 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8 al 9. Pues mucho más, mire bien, pues mucho más, estando ya justificados, viene la palabra justificación, en su sangre, mire bien, en su sangre, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso es propiciación. Que Cristo hizo la expiación de su sacrificio, su sangre, su muerte, y con ese sacrificio aplaca la ira de Dios para el creyente o para que acepta a Cristo. En otras palabras, hermanos, expiación es el hecho de cubrir o perdonar nuestros pecados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Simplemente eso es expiación. Hermanos, les voy a preguntar la semana que viene qué es expiación. Expiación, y se lo voy a leer para que no haya ni palabras conectadas. Expiación es el hecho de cubrir y perdonar nuestros pecados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Propiciación es aplacar la ira de Dios por el medio del sacrificio de Cristo. Ya no somos enemigos. Entonces, hermanos, además de entender el significado de la expiación y qué es el día de expiación, ¿cómo funciona la expiación? Hermanos, el ser humano desde el Edén está destituido de la gloria de Dios. No hay manera de que el hombre por su propia cuenta pueda acercarse a Dios. En Génesis capítulo 3 vemos que Adán y Eva pecan, y lo primero que hacen es cubrirse con higuera, como un medio de cubrirse, de presentarse a Dios cubierto. Y en Génesis 3:21 dice acá: y Jehová Dios hizo a los hombres y a su mujer, hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. A partir de entonces hubo el primer sacrificio de animales para cubrir el pecado del hombre. O sea que expiación viene de la palabra hebrea que quiere decir cubrir. Y esta idea nos da en el Antiguo Testamento el cubrir el pecado cuando hacían el día de la expiación a través de los sacrificios. Y dice Levítico 1:4 al 5, dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. O sea, ahí el sacerdote sacrificando. Entonces degollará el becerro a la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea,
La sangre era para cubrir el pecado del pueblo. Ese es el día de expiación, o la expiación misma. Ahora en Levítico 17:11 dice, Levítico 17:11, porque la vida está en la carne. La vida de la carne porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne, la vida del cuerpo está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación, dice, sobre el altar por vuestras almas. O sea, la sangre era la manera de expiar o perdonar o cubrir el pecado, y sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación, perdonar, cubrir el pecado. En Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25, leámoslo así. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasado por alto, cubrir, perdonar. En otras palabras, la propiciación de Cristo nos hace tener paz con Dios, nos hace hijos de Dios, y su sangre, a través de su sangre tenemos expiación, o sea, nuestros pecados son perdonados, son pasados por alto. Ahora, hermanos, muchas veces, muchos cristianos hoy en día, somos salvos, venimos a la iglesia, servimos, pero no estamos claros realmente qué significa el sacrificio de Cristo. Hermanos, Cristo derramó su sangre y tenía que derramarla para perdonar nuestros pecados. Tenía que sentir el dolor de experimentar la muerte, el sacrificio de su sangre. Entonces miramos el significado de la expiación, qué significa el día de expiación Yom Kippur y cómo funciona la expiación. Ahora, miremos Jesús y la expiación del pecado en sí. ¿Qué tiene que ver Jesús con el día de la expiación? En el Antiguo Testamento sacrificaban animales y cosas así, pero ¿qué tiene que ver Jesús con todo esto? Como dije anteriormente, lo que era en la antigüedad era una tipología de Cristo, era una tipología de lo que Dios iba a hacer en el ser humano. Hermanos, en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, pero el problema es que el sacrificio se convirtió en una religión. Bueno, cada año venían, sacrificaban los animales, hacían el día de expiación y se perdonaba al pueblo, y después seguían pecando. Nada más. Pero el sacrificio de animales se convirtió en una religión. Y es lo que dice en Hebreos 10:3, lo que había leído David hace ratito. Dice, pero en esto, mire bien, hablando en el Nuevo Testamento, hablando Hebreos y explicando el Antiguo Testamento acerca del sacrificio, el día de expiación, el sacrificio de la sangre de Cristo. Dice acá, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, cada año, y yo lo hacían cada año, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hermanos, todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, que derramaron sangre, mataron animales y cosas así, ningún sacrificio perdonó pecado, cubrían el pecado. Pero aquí está diciendo la Biblia, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Está hablando aquí Cristo. Más me preparaste cuerpo, dice. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué dijo Jesucristo en el monte de Getsemaní? Que se haga tu voluntad. No, te ruego que quites esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya, algo así. Como el rollo, dice acá, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí.
diciendo, primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos, expiaciones, ahí está la palabra expiaciones, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, todos los sacrificios, todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento no agradó a Dios, hermanos. Y diciendo luego, el versículo 9 de Hebreos 10, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Verso 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea que en el Antiguo Testamento todos los pecados no fueron perdonados, hermanos. Fueron cubiertos. Y es por eso que cuando Cristo muere, es entonces cuando los pecados del ser humano son perdonados. Todos aquellos que depositen su fe en Él. Ningún animal, hermanos, va a tener mayor valor que un ser humano. Por muy bonita la oveja, la sangre de esa oveja iba a poder pagar el pecado de un ser humano. Porque se necesitaba un ser humano que sacrificara su sangre por ese otro ser humano. Pero en la tierra no había ningún justo, porque ese sacrificio tenía que ser puro. Hablamos de esto, un animal puro, perfecto. Pero dentro de los seres humanos, dice la Biblia, no hay justo ni a uno. Entonces no había ni un humano físicamente que pudiera morir y su sangre perdonar pecado, porque no hay justo ni a uno. Entonces, ¿por qué vino Cristo? Para hacer ese papel, hacer el ser humano, derramar su sangre, ser el cordero. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el cordero de Dios, no que cubre el pecado, no es que tapa el pecado, sino dice que quita el pecado del mundo. Amén. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que entender el sacrificio de Cristo, hermanos. No estamos aquí sentados por casualidad. Costó, hermanos, costó la sangre, el sacrificio de Cristo en la cruz para que ahora digamos soy salvo. Para ahora que nos llenemos la boca, como dicen algunos por ahí, y vamos al cielo. Sí, es gloria a Dios por eso, pero implica un sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, tuvo dolor, tuvo sacrificio, tuvo sed, tuvo todos los males que la humanidad fueron sobre él. Y Él fue, hermanos, Cristo, la expiación. El cordero que se sacrificó para la salvación de la raza humana. Hebreos 9:12 dice, pero estando ya presente Cristo, hablando de Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Mire bien aquí el verso 12 en Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo fue el sumo sacerdote que presentó el sacrificio de la expiación de la raza humana. Pero no solamente fue el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio de la raza humana, sino que Él mismo fue la expiación y nos da la vida eterna. Y lo voy a leer nuevamente. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿No es algo maravilloso, hermanos? Ese es el día de expiación. La expiación es el sacrificio, es el hecho de que Cristo derramó su sangre y nos perdona. No nos tapa los pecados, nos perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Ay, hermano, los futuros también. Sí. Pues vamos a pecar. No. Dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Dice, acordaos que soy templo del Espíritu Santo. Jesucristo cumplió la expiación completa del pecado, hermano. Y la cumplió para siempre. Para siempre. Cuando usted viene a Cristo, Cristo ya ofreció su sacrificio por usted. Y eso implica que el año que viene no tiene que hacer otro sacrificio. Fíjense bien. Los judíos tenían que hacerlo cada año. Y si no lo hacían, estaban mal. Pero cuando venimos a Cristo,
Él dice que entró en el lugar santísimo, no aquí en la tierra, no formado por seres humanos, no creado por hombres, sino en el propio lugar santísimo allá en los cielos. Entró y se presentó a sí mismo como sacrificio, y diciendo: yo soy la expiación de la raza humana. Jesucristo cumplió la expiación completa del pecado de la humanidad para siempre. Leamos Hebreos 9:26. Ahí mismo, Hebreos 9:26. O 24, perdón. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, fue figura del verdadero, sino en el cielo mismo, presentarse ahora para nosotros ante Dios. ¿Saben por qué los apóstoles quisieron tocar a Jesús y dijo: no me toques, porque yo voy al cielo? Ni una mano impura me ha tocado. Yo todavía soy el Cordero perfecto de Dios, que tenía que presentarse en el lugar santísimo. Lo voy a leer nuevamente. Hebreos 9:24 es: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. O sea, el tabernáculo, el lugar santísimo que tenían los judíos, era una figura del verdadero tabernáculo que está en los cielos, dice. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25. Y no para ofrecer muchas veces, como entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Mire bien, verso 26. Voy a leerlo, verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Mire bien, para quitar de en medio el pecado. Eso hizo Cristo. Eso es la expiación de Cristo. Hermanos, Cristo se ofreció en el lugar santísimo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y se ofreció no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Eso es expiación, el sacrificio de Cristo. Nuestra salvación, hermanos, fue presentada una sola vez y para siempre. Cuando dudamos que nuestra salvación no es eterna, fíjense bien lo que voy a decir, después de todo lo que he dicho. Cuando dudamos que nuestra salvación no es eterna, cuando creemos que hay un sacrificio que hacer más, que hay que hacer una obra para alcanzar la salvación, estamos diciendo, miren bien, hermano, y tengan cuidado con esto, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo está incompleto. Si yo tengo que hacer obras para obtener salvación, quiere implicar que Cristo no cumplió su misión. Que si la salvación no es eterna, el sacrificio no fue suficiente. Y dice acá que entró una sola vez y para siempre. La implicación para siempre es para toda la eternidad. Ahora bien, quizá usted me diga, bueno, pero hay cristianos que caen en pecado. Hay cristianos carnales, Pablo los menciona. Lo hablamos ahora en la escuela dominical. ¿Eso implica que el sacrificio no es suficiente de Cristo? No. Lo que implica es que hay cristianos que tienen el nombre, son cristianos, pero no lo son. Cristianos que viven a media entre el mundo y la iglesia o Dios, pero Dios va a tener cuidado de ellos. Dios va a tener cuidado en ellos. Hermanos, Cristo entró en el lugar santísimo a ofrecerse a sí mismo como expiación, como perdón de pecado, como salvación de nuestros pecados presentes, pasados, presentes y futuros. ¿Qué implica esto? Que en el futuro mis pecados son perdonados. Implica es que cuando yo llegue a fallarle a Cristo, que cuando yo falle o peque o cualquier desgracia pase, implica que yo me tengo que arrepentir.
implica que yo tengo que confesar mi pecado. El cristiano que vive una vida por la eternidad implica que a lo mejor no es salvo. Yo no estoy juzgando a nadie. Yo no voy a andar diciendo este salvo, este no. No juzguemos a nadie, hermano. Nunca caigamos en eso. Pero mi punto es, hermanos, si vamos a un día por desgracia caemos, mire lo que la salida que Dios da en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso de limpiarnos, ¿qué quiere decir? Cubrirnos para siempre. Entonces, hermanos, la expiación es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de su derramamiento de sangre, y que por su sangre nuestros pecados son perdonados y lavados. Cristo no nos ve a nosotros como los grandes pecadores que somos, sino nos ve al ser humano cubierto de la sangre de Cristo, lavado de nuestros pecados por el sacrificio. Eso es expiación. Hermanos, miramos qué significa la expiación. Miramos que es el día de expiación en Yom Kippur, que lo hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento una vez al año. Miramos cómo funciona la expiación y miramos que Jesús hizo el sacrificio de expiación en la cruz, derramó su sangre y se presentó Él mismo como sumo sacerdote en el lugar santísimo allá en el cielo como sacrificio por nuestros pecados. Y dice la Biblia en Hebreos 19, una vez para siempre. Cristo no tiene que morir cada año. Nosotros no tenemos que aceptar a Cristo cada año. Usted lo acepta una vez y para siempre. Según la Biblia, todo que Él cree será salvo para siempre. Usted viene a ser hijo de Dios para siempre. Si no, tendríamos que ir a la corte cada año, cada vez que pequemos, ir a la corte a decir, bueno, ya no soy hijo de Dios, aquí me quitan yo no sé cómo le llaman a eso, cuando te quitan el derecho paternal, algo así. No, no funciona así. Somos hijos para siempre. Cuando los hijos que usted tiene van a ser para toda la vida, para siempre. ¿Saben por qué digo para siempre? Porque a David, cuando murió su hijo, el pequeñito que murió, Dios se lo quitó. Y bueno, cuando murió, se bañó, se puso bien, se puso a comer, todo. Y los amigos le decían, los sirvientes, bueno, David, pero cuando tu hijo estaba ahí muriéndose, tú estás ahí ayudando, clamando a Dios, y ahora que se murió, estás tranquilo. Dijo David, no. Ella no puede venir a mí, pero yo voy donde él. Amén. Eso quiere decir que Se van a ver. son para siempre. Quizás en otro nivel, pero eso, ya no nos van a hacer caso, pero bueno, es otra historia. Hermanos, esto es algo maravilloso. Vamos a entrar a la cena del Señor en unos minutos. Y yo le digo, hermanos, entendamos y tratemos de entender el sacrificio de Cristo. Somos cristianos no por casualidad, es porque Dios quiso. Estamos aquí no por casualidad, es porque Dios quiere. Hermanos, amemos a Dios, entendiendo la expiación, el sacrificio de Cristo. No es en vano. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias por este día. Te ruego que bendigas el resto de la actividad, Padre. Pero también te ruego, Padre, que nos abra nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender tu sacrificio. Oh Señor, tan lejos estamos de tu presencia, Señor. Padre, ayúdanos a entender tu sacrificio, Señor. Quizás nunca lo vamos a entender. Tal vez en la eternidad tú nos vas a dar a entender qué significa tu sacrificio en la cruz. Pero Padre, gozo nos da saber que por tu sacrificio en la cruz podemos decir que somos salvos, que por nuestra fe en ti somos hijos tuyos, Señor. Guárdanos, bendícenos en todo momento. Si hay alguien que nunca ha aceptado a Cristo, yo le digo que en Cristo hay esperanza. Por eso murió Cristo por usted. Dígale en su corazón, en una oración, pídale que se arrepienta de su pecado, dígale que
quiere aceptar a Cristo en su corazón y quiere aceptar esa salvación que Cristo está ofreciendo, que vino a hacer el sacrificio en la cruz al morir por nuestros pecados. Señor y Padre Santo, muchas gracias, Padre, por este día. Guárdanos, bendícenos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Iglesia Bautista Esperanza. Una familia para usted. Nos reunimos los domingos 10 de la mañana. Les esperamos. Iglesia Bautista Esperanza. Una familia para usted. Nos reunimos los domingos 10 de la mañana. Les esperamos.